Bienvenidos a Historias Sindicales, el podcast que te lleva a través del tiempo para descubrir los momentos más emblemáticos y menos conocidos del sindicalismo argentino, desde las primeras organizaciones obreras hasta las movilizaciones que cambiaron el curso de nuestra historia. Exploraremos las historias de aquellos que lucharon por sus derechos, por los nuestros y transformaron el país. En cada episodio, conversaremos con expertos, testigos y protagonistas de la historia sindical argentina. Desentrañaremos los conflictos, las victorias y las derrotas que forjaron la identidad de nuestra clase trabajadora. Únete a nosotros en este viaje a través de la memoria colectiva, donde la pasión, el sacrificio y la solidaridad son los hilos conductores. En este episodio, el CEMAB, sus inicios, línea Alfredo Bravo. Conduce Sergio Centenaro. Invitada, Mariana Lescafet, secretaria general y fundadora del CEMAB. No te pierdas esta historia. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Historias Sindicales. Es el primer capítulo que vamos a abrir en este proyecto que intenta, de hecho lo hacemos con toda vocación, es conocer la historia de los sindicatos en la provincia de Misiones. Pero no solamente de Misiones, también de la Argentina y del mundo, ¿por qué no? Por eso en este primer capítulo nos vamos a quedar en la provincia y vamos a presentarles al sindicato CEMAB-SEA, cuya titular es Mariana Lescafete, secretaria general, que nos visita aquí en el estudio, a quien ya saludamos. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y un gusto contar nuestra historia. Muchas gracias. A ver, ¿cómo comienza el CEMAB-SEA? Me imagino, no con ese nombre. Contanos a cuántos años tenemos que remontarnos para conocer los inicios, sí, y sobre todo el interior de esos inicios. Después, sí, veremos si en otros capítulos podemos ayornar con el contexto, ¿no? Externo, pero ¿cómo se origina? Y el origen tiene que ver con una línea que se llamaba Línea Alfredo Bravo, en honor a un maestro que fundó la CETERA en su momento y que era dirigente social y político, que fue preso de la dictadura y torturado y demás, y que a su vez representaba un sector del socialismo que representaba también a la mayoría de los compañeros que integraban la Línea Alfredo Bravo, a la cual yo me sumé en el 2008. En el 2008 la situación docente bastante compleja, porque si bien el actual gobernador decía que Misiones era un paraíso educativo en TN porque hacía 6 años que no había paro. ¿En serio? Sí. El TN Nacional. Él decía que era ministro de Educación y decía que era un paraíso. Era un paraíso educativo porque no hubo 6 años de paro como eje de que estaba todo bien. Nosotros, como Línea Alfredo Bravo, empezamos a plantear cuestionamiento respecto a la situación de los colegas y de nosotros mismos, que algunos colegas hacía 3 años, incluso los suplentes, que estaban sin cobrar. Y esa situación se fue profundizando porque además de la falta de pago a los suplentes, había un deterioro bastante importante en cuanto a que el salario estaba totalmente casi congelado. Si bien había algunos blanqueos de salario, le llamaban, porque pasaba determinado monto en negro al básico, no era sustancial y el costo de vida no estaba muy lejos del salario real que podíamos percibir. Entonces la mayoría de los colegas y nosotros como Línea Alfredo Bravo empezamos a visualizar, después de haber participado en esa elección como oposición al Everver, entendiendo de que esa situación nos llevaba como electos delegados departamentales en el 2009 a empezar a recorrer y representar realmente a los colegas como delegados departamentales de la UDPM. ¿Y qué nombres me puedes dar que estaban en la conformación de ese? Como Línea Alfredo Bravo estaban los compañeros Marilina Aliendre, el compañero Leandro Sánchez de Oberá, que hoy está en UTEN. Están otros compañeros como
el mismo compañero Castro, que fue secretario de AMET después, y después estaba Andrés González, compañeros también que trabajan en Candelaria, y después otros compañeros que eran representantes o delegados escolares, como yo en la escuela primaria, había otros compañeros de secundaria que éramos delegados de base, digamos, de la UDPM en ese momento. Y ahí, después de esa presentación de lista que hicimos conjunto con otros compañeros que eran del Compromiso por las Bases, compañero Borsini, que falleció ya, pero había otros compañeros como la compañera Gurina y otros compañeros, que se conformó un frente que se llamó Frente Compromiso por las Bases, donde integraba la línea Alfredo Bravo ese frente. Nosotros fuimos como candidatos a delegados departamentales y fuimos electos por la oposición casi más de 13 delegados en Capital. ¿Tenían la expectativa de ganar por la minoría o no? ¿Por oposición? No, teníamos la expectativa de ganar, sí, y la verdad que fue superada la expectativa en Capital, que sacamos casi la misma cantidad de votos que el oficialismo, por lo cual era 13-14. Y yo estaba en el 8º lugar, con lo cual no era un lugar expectable para mí entrar, sino era para participar en la lista. Pero finalmente entraron más gente que entré como 8ª, y había gente que también entró como 12, 13. O sea, en definitiva, el compañero Aníbal también pudo participar, otro compañero Aníbal Almeida, que también entró en ese número 13, entró, y fuimos 4 o 5 fuimos representantes de la línea Alfredo Bravo en un escenario de 13, que estábamos como delegados departamentales y participábamos en los congresos de UDPM por la oposición. Bueno, muy, muy interesante, Mariana, en este primer capítulo, lo que nos estás narrando, los inicios del CEMAB-SEA, todavía no aparece este nombre, no estaba. Para nada. Claro, pero ya estabas combatiendo en la provincia frente a un discurso que era dominante, sí. Lo sigue siendo, pero en aquel entonces ya lo era, y el ministro de Educación, nos marcás, decía que era un paraíso. Sin embargo, ustedes no estaban. Sale una nota incluso en primera edición que está en un registro, digamos, de esa nota, donde salí yo como maestra primaria planteando el deterioro de la situación docente, y que nosotros consideramos que la UDPM debería estar a la altura, y cuestionando, digamos, a la conducción claramente, y al proceso de destrucción que se estaba haciendo, tanto el salario como las condiciones laborales, y sobre todo el pago en tiempo y forma de los salarios. Bien. Se produce un hecho ahí en el 2008, y después en el 2009... después de varias reuniones que hacíamos frente a la catedral, se empiezan a acercar otros compañeros, no de la agrupación en sí, ni del frente que armamos, sino de otros sectores que también eran independientes, como el compañero Capli, que está hoy creo que representando a los colegas preceptores en un sindicato también, y en general todos se transformaron después en sindicato o en sindicalista, digamos, pero eso es una historia que es posterior. Bien, pero muy interesante. Este primer capítulo lo dejamos acá y continuamos en el próximo, sí. Narrando cómo empieza a tomar ya fuerza, músculo, sí. De cara a lo que termina siendo finalmente el CEMAB-SEA, con representación nacional también, sí. Y oficial acá en la provincia. Mariana, gracias. No, de nada. Nosotros cerramos de esta manera el primer capítulo, Historias Sindicales, aquí en Radio Lateral. Eso fue todo por hoy en Historias Sindicales. Esperamos que esta historia te haya recordado la importancia de la lucha por los derechos y la justicia social. No olvides que la historia del sindicalismo argentino está viva y su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de luchadores y luchadoras sociales. Como dijo Alfredo Bravo, líder sindical: yo soy maestro, democrático socialista, desde los 17 años y muy higiénico. Pero hay una cosa que nunca cambio: la camiseta. Palabras que siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Qué te pareció este episodio? Compartí tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales, @Radio Lateral, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitch y TikTok. También puedes sugerir temas o historias para futuros episodios. Agradecemos a Mariana Lescafet por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros.
y a nuestro equipo de producción por su arduo trabajo. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde continuaremos con la historia del CEMAP. Hasta la próxima en Historias Sindicales. La lucha no es solo historia, es memoria viva.